que nos van a ver a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas. Súper contento de estar nuevamente aquí con ustedes en este nuevo inicio de serie que le hemos titulado La autopsia de la fe. ¡Wow! ¿Saben? Cuando uno habla de autopsia uno se pone, le da como cosita, ¿no? ¿Quién ha tenido que estar acomodando algún muerto? Allá me regaron la mano. ¿Ah? Bueno, como ha muerto no significa que es autopsia, ¿no? Pero estar frente a un cadáver no es para todo el mundo. Y bueno, uno mira a los que hacen criminalística y autopsia, todas estas cosas, ¿no? ¿Saben? Y durante este mes vamos a estar conversando de lo que es o por qué la fe de muchos se enfría, o por qué la fe de muchos muere. ¿Saben? La autopsia de la fe habla de eso. Vamos a estar nosotros analizando minuciosamente por qué muchos hoy en día la fe realmente se muere. ¿Saben? Y hace poco me llegó un artículo y me impresionó lo que dice, y quiero compartirlo con ustedes. Dice así: un filósofo alemán del siglo XIX llamado Friedrich Nietzsche afirmó en sus críticas la siguiente frase diciendo: Dios muerto. Wow, cuando yo leí esto, pero Dios está muerto. Cuando yo leí esto, me impactó muchísimo. Un crítico filósofo alemán afirma diciendo la siguiente declaración: Dios está muerto. Y eso es lo que queremos hoy nosotros hablar, de decir Dios está muerto. Ahora, ¿por qué la gente hoy en día podemos pensar, no, es que nadie dice que Dios está muerto, que pues muchos creemos en Dios, los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Muchos creemos, tenemos fe. De hecho, los que están aquí estamos porque creemos en Dios. Pero ¿qué es lo que no creen en Dios? Por ejemplo, de aquellos que dicen, sí, yo creo que Él existe, pero no voy para la iglesia. ¿Saben? Y cuando uno lee esto, hace poco me vino a la memoria y me recordé de una serie muy conocida llamada Escena del Crimen, CSI Las Vegas, la primera serie que salió por allá por el año 2000. Vamos a ver quién nació en el año 2000. Antes del 2000, después del 2000. Pero me siento viejo, van a salir las canas. Puros jóvenes lo que tenemos aquí, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, y saben, cuando yo veía esta serie, fanáticos y muchas personas seguramente vieron esta famosa serie CSI Las Vegas, después salió Miami, Nueva York, y salieron, bueno, de ahí para adelante un montón de series de investigación, y hablaba justamente de lo que era criminalística, pero sobre todo me gustaba porque ellos se basaban en muchas cosas haciéndole la autopsia al cadáver, ¿sí o no? Y el jefe del equipo de investigación forense adjunto al Departamento de Policía de Las Vegas, el actor, que está aquí, ese señor que estamos viendo allá, dijo lo siguiente que a mí me impactó muchísimo y quiero citar la frase diciendo: olvidemos todo sobre la víctima, sobre el sospechoso y concentrémonos en la única cosa, escúcheme bien, que no puede mentir, la evidencia, ¿verdad? Bueno, este famoso actor, que el personaje que interpretaba ahí se llama Jill Grissom, como se conocía Grissom, el jefe de ellos en ese momento, actor William Peterson, y wow, bueno, que ahorita creo que sacaron la nueva temporada, reajustando, no sé, estoy seguro si salía esta nueva temporada, pero me impactó lo que dice. Entonces nosotros hoy queremos hablar de la evidencia de por qué la gente ha dicho, o esta afirmación de este filósofo, que Dios está muerto. ¿Saben? Y una de las cosas que a mí me impresiona más es de aquellas personas que niegan la existencia de Dios. O de aquellas personas que se han separado por algún motivo de la fe cristiana. Y hoy quiero conversar contigo, el que me está escuchando, el que me está viendo, ¿saben? Hablarle a aquellas personas que se han divorciado de la fe cristiana. Y durante este tiempo, durante este mes, queremos conversar contigo
y hacer un trabajo minucioso acerca de la fe. Saben, en este tiempo yo creo que tanto tú como yo, los que nos están viendo, podamos crecer en la fe, podamos conocer por qué yo creo en el Señor, por qué yo creo en un Dios vivo, por qué decimos que es un Dios vivo. ¿O no se ha preguntado cómo defiendo mi fe? ¿Saben? Y hoy quiero hablar de aquellas personas que hoy han negado su fe. ¿Por qué la fe de muchos se enfrió? ¿Por qué muchos dejaron de creer en Dios? ¿Saben? Y ahora muchos se han convertido ateos. Porque unos creen en Dios y luego lo odian. Porque creer en ese ser supremo que supuestamente dicen aquellos que supremos. ¿Creen en alguien que yo no lo veo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué me quieren hacer creer? Las religiones o diferentes tendencias religiosas van de puerta en puerta para decirle a la persona, oye, ¿creen esto? Yo me acuerdo cuando estaba adolescente y iban los testigos de Jehová y tocaban la puerta, o los evangélicos, échale agua, échale agua, échale agua. Se metía uno, sacúdelo, Carlos. Sí, y la gente, me acuerdo, con su Biblia en la mano y una corbatica, así, vestido de negro, parecía un samurito la gente. Se tocaba la puerta. Y yo decía, seguramente agarra ese primer rosario. O sea, sin burla a ninguna tendencia religiosa, sino vivencia que uno vivía cuando estaba chamo. Y para iniciar vamos a definir lo que es autopsia. Vean conmigo. Una autopsia es el nombre que se le da al examen que se le realiza a un cadáver para determinar las causas de su muerte cuando no se conoce. Eso es la autopsia. Y hoy queremos definir por qué la persona o el ser humano o la humanidad se ha apartado de Dios. ¿Por qué muchos se han alejado de la presencia de nuestro Señor? ¿O por qué algunos se le ha muerto la fe a causa de las dudas, de la rabia, del odio, de aquellas personas que le pedían al Señor, wow, Señor, concédeme este milagro? ¿Saben? Tengo a mi mamá enferma allí de cáncer y oraba y le pedía y al fin y al cabo mi mamá murió de cáncer. La mía murió de cáncer, pero mi fe fue inquebrantable. Mi fe se mantuvo fuerte y de pie. Por ahí hay quienes que se molestan con Dios, se enojan con Dios y se apartan del camino diciendo, no, yo no creo más en ese Señor porque, ¿saben? Yo oré mucho, le pedí mucho por mi hijo, por mi nieto, no me concedió el milagro que yo quería. O sea, Él no existe. Me hace acordar que en la Biblia dice, vuestros caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Así dice la palabra del Señor. ¿Saben? Y la autopsia es un procedimiento muy ordenado, minucioso y meticuloso que va haciendo el especialista en el área para determinar de qué murió. Escúcheme bien, de qué murió la persona. Y yo te puedo decir hoy, hay muchos que están caminando en el mundo, pero muertos espiritualmente. Muchos que andan allí, pero muertos espiritualmente. ¿Saben? Y para nadie, no podemos desconocer lo que está sucediendo en el mundo y en estos tiempos que estamos viviendo, que la fe en Dios ha sufrido un descenso vertiginoso, donde muchos inclusive han perdido y han negado, vuelvo, repito, la fe que tuvieron. ¿Saben? Hay gente que, los ateos, muchos de los ateos, que hoy conocemos que son, que practican este tipo de ateísmo, es porque se enojaron con Dios. Porque piden por algo o se aferran a esa oración y no fue concedida. Así pasa. Y en esta serie quiero decirte que quiero que te prepares. Quiero que prestes atención a todo lo que vamos a estar develando acá, porque, ¿saben? Vamos a ver cuáles son las posibles causas de esa persona cuando muere espiritualmente. O sea, cuando muere su fe. ¿Cómo muere la fe? A ver,
causa, como le dije hace ratico, de la rabia, del enojo, del rencor, por la falta de perdón, por las dudas, por no creer en lo que Dios hace con su vida. Hay muchas causas que podemos determinar. La causa, valga la redundancia, de por qué esta persona o por qué la fe dicen que está muerta. ¿Sí o no? ¿Acaso no han conocido por ahí personas que Dios a veces no le concede el milagro, le dice, oró, y después tú no lo ves, después que pierde un familiar, pierde un trabajo, pierde dinero, la empresa le cae en quiebra? Porque la gente cuando está en crisis es cuando busca de Dios. Por eso es que yo digo que nadie es ateo bajo fuego enemigo. Mientras estamos en medio de la candela, mientras estamos en medio de la guerra, la gente agacha la cabeza, Señor, que ninguna bala me pegue. Que no me pegue. ¿Saben? Y cuando la gente se enoja y se aparta, tú lo ves por ahí, seguro conocemos más de uno que alguna vez asistió a la iglesia y después dejó de asistir porque se enojó con Dios. ¿Sí o no? ¿Saben? Y la pregunta que nos podemos hacer hoy, ¿por qué muchos consideran que Dios está muerto o no existe? ¿Saben? Y las personas que no creen en Dios hoy son conocidas como ateos. Vean esto, ateo, el prefijo a, que significa en contra, y teos, que viene del griego Dios. Es decir, ateo, a en contra, teos, Dios. Es decir, cuando tú hablamos de un ateo es porque está en contra de la existencia de Dios. ¿Y qué es un teísta? Es aquella persona que cree en Dios. ¿Ven la diferencia? Porque ellos rechazan la creencia de cualquier deidad existente. Ellos se basan en evidencias de su fe en la razón para contrarrestar la existencia de la fe en Dios. El ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? Dice, no existe Dios, ni alma, ni vida después de la muerte. La naturaleza se ha hecho a sí misma. Eso es lo que dice el ateo. El universo carece de finalidad, propósito o sentido, dice el ateo. La teoría de Darwin, el padre de la evolución, ¿sí o no? Eso dice el ateo. Dice que la fe en Dios es la causa de los principales males del mundo. ¿Por qué creer? ¿Por qué? Si yo puedo tener moral, sin un Dios que me esté vigilando, sin que me esté regulando, sin que me esté poniendo o imponiendo algún tipo de ley. Eso es lo que el ateísmo dice. ¿Saben? Las personas que se comportan mejor sin fe con ella, dice el ateísmo así. Mientras, escúchenme bien, que los que sí somos creyentes, presten atención acá, mientras los que sí somos creyentes, caminamos con una fe ciega. ¿Saben? ¿Qué es caminar con una fe ciega? Vean, como dice, le dijo el Señor Jesús a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso es la fe ciega, caminar confiadamente en que el que creó el mundo, el universo, existe y por medio de él yo descanso, por medio de él yo le sigo y por medio de él mis problemas se van a solucionar. Ese es caminar la fe ciega. ¿Saben? Yo te puedo decir que yo creo en la ciencia, en los médicos. Todos aquí creemos en los médicos, ¿sí o no? Usted va por un consultorio y tú le dices al médico, ya, enséñame tu título para ver si tú eres médico. No, ¿verdad que no? Te manda un recetario, una pastilla y tú vas a la farmacia, compras los medicamentos o le preguntas al farmacéutico, ¿qué me puedes recomendar? Y tú no le preguntas si él está graduado. Se supone que tú crees que él ya es médico, que él es farmacéutico y que la medicina que tú estás tomando, tú estás creyendo que te va a hacer bien. Te mandan algún antibiótico y tú estás creyendo que eso te va a funcionar. Eso es una fe ciega. Por ejemplo, uno que muchas veces se monta en avión, tú no vas a preguntarle al piloto, hey, tú te graduaste de piloto. Eso me hizo acordar cuando yo estaba en una anécdota, no hace mucho, que iba para Caracas, y el avión cuando iba a aterrizar, ya llegando a la pista en Maiquetía, y volvió a ese vuelo, y escuché una cosa que hizo el tren de aterrizaje, y
dio una vuelta otra vez, iba a aterrizar nuevamente, no le dieron la orden, volvió a levantar, ya, ahí sí se me pusieron aquí arriba. La gente dice, terrible, uno se asusta, ya uno piensa, ¿será que este piloto es piloto? Pero yo confío en él, porque creemos que él es un piloto. También los creyentes utilizamos mucho la fe por la tradición familiar. Tienes que hacer catecismo para la confirmación, para la comunión, bueno, qué sé yo. Creemos, nos imponen creer en imágenes. Bueno, estoy hablando del caso de Venezuela, que Venezuela ha venido una cultura de hace muchos años ancestrales de creer en imágenes o una traducción. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño me hablaban, mira, por ahí sale el silbón. Y tú creías en esas cosas. Creías en las leyendas del llano, en esas cosas que contaban. ¿Cuántos no creíamos cuando echaban esos cuentos? Y por ahí sale la... Yo me acuerdo. Sí, le echaban esos cuentos a uno y uno cree. Que mire que si te echas este montecito, el rompepiedra. Tú te lo tomas, dices, te van a destruir las piedras. Y yo decía a mi esposa, yo lo que te puedo sacar la piedra. Es así, y nos enseñaron eso, por tradición, y tú no terminas preguntando. Yo me acuerdo que cuando yo pagaba promesa, que cuando era católico, porque yo fui católico, ahora soy cristiano practicante, pastor de esta iglesia, gracias al Señor, y me siento contento de serlo, y entonces yo ya era adulto y yo decía, ¿y por qué? No, porque es que tú sabes que vino un barranco, se fue por encima de ti y te salvó, entonces yo pensé en esto, entonces... Tú no terminas entendiendo por qué tú lo haces. Es porque alguien te obligó a hacerlo porque te enseñaron. Es una tradición. Por ejemplo, mire, imagínense hoy en día, escúcheme bien esto, que existen activistas ateos, como el profesor de filosofía Peter Boghossian, que escribió un libro en el año 2013 titulado Un manual para crear ateos. Esto me hizo... Si esta gente se prepara para enseñarle al creyente que entre en razón de que no existe Dios, sino que es algo racional, que usan su racionalidad para decir no existe Dios, preparar una guía para debatir con los creyentes, hay que tener cuidado. Porque si usted no está preparado, no tiene fundamento sólido en lo que cree, y en quién cree, y por qué cree, usted puede caer en esa confusión y termina apartándose de las cosas del Señor. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y con este libro ellos esperan enseñar a más ateos a debatir en contra, para refutar a aquellas personas que son creyentes, que tienen fe. ¿Saben? Es impresionante como muchas personas estudian y dedican años, escúcheme, de investigación para poder discutir en contra de la fe. Vean esto. Y nosotros como creyentes no nos preparamos. ¿Sí o no? No sabemos, ni estudiamos la Biblia, ni el por qué, ni el para qué, para poder defender nuestra fe. Yo no estoy diciendo que tú salgas aquí cuando yo voy a debatir con aquella persona, no, porque la palabra no es para contender, pero el día que te toque defender tu fe, ¿cómo la defiendes? ¿En quién creo y por qué creo? Hay que prepararnos para eso. Hay que tener, escúcheme bien, convicción y identidad. Y es que muchos, escúcheme bien, hay muchas declaraciones públicas sobre los acontecimientos históricos, arqueológicos, antropológicos, testigos oculares, inclusive han sido objeto de muchos estudios de historiadores para ver las evidencias finales o verificar la veracidad de que hoy lo que compartimos con ustedes es la palabra de Dios. ¿Saben?
debemos estar preparados para todas estas cosas. Y, y mucha gente, generalmente, existen muchas religiones. El Islam, testigos de Jehová, los mormones, poco de religiones creadas por el hombre, inventadas por él. Es que se me reveló un espíritu y me dijo que yo era llamado para esto. Inventan una religión. Y ellos están convencidos de esa religión, hasta su vida la dan. Si no está el Islam, la gente que da su vida y se lanza por la religión, por lo que creen. Ellos sí están convencidos. La pregunta es, ¿tú estás convencido de la fe que tienes hoy? Que si viene una tormenta a tu vida, que si viene algo a tu vida, un torrencial de huracanes, ¿estás dispuesto a soportar allí, a surfear sobre la ola? ¿O a renegar, a quejarte? Porque el primer síntoma de empezar a morir en fe es la queja. ¿Sí? Hagamos un ejercicio acá. Si hoy a ti te pidieran, los que estamos aquí, perdón, o los que nos está viendo, te pidieran defender tu fe con pruebas, defiéndeme tu fe sobre la fiabilidad de Dios y de la Biblia, ¿qué tipo de evidencias considerarías? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque fíjense, hoy estamos ilustrando un cadáver llamado fe, ¿sí o no? Y vemos una roca con una piqueta que ilustra la arqueología. Vamos a hacer cosas ilustrativas aquí. Después al final le vamos a demostrar qué es esto a nivel científico. Pero veamos esto. Y lo voy a llevar un poquitico para que usted prendan las luces. La evidencia arqueológica real. Escúcheme, existieron o existe, se descubrió el papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento, conocido. Vean esto. Fue descubierto en 1920 y después fue publicado en 1935. Más adelante, por allá por 1945, fue descubierto los rollos del Mar Muerto en la cueva del Qumran. El Nuevo Testamento fue en el Egipto, allá en Egipto Medio, y en el Qumran, que fue en el año 1947, que comprobaron unos textos manuscritos dentro de unos jarrones grandes. Un hombre que iba pasando, por casualidad, vio la cueva en las exploraciones arqueológicas y le pegó ¿sabes que estos pastores, estas personas cargan bastones? Y cuando rompió la vasija de barro, se consiguió un poco de manuscrito. Data de más de 2000 años de antigüedad, comprobado por carbono número 14. Carbono, esta prueba que hacen para comprobar la antigüedad del documento. Cuando lo comprobaron con lo que tenemos nosotros hoy en día, es idéntico. O sea que la Biblia que tú tienes después de 2000 años no ha cambiado. Es la misma palabra que estaba escrita antes, o sea, en la época de Jesús, antes de Jesús, es la misma que tenemos hoy. Y por eso están esos manuscritos originales que tú lo puedes conseguir en internet. Los códex sináuticos están allí, que tienen mucha data de antigüedad. Por eso que la Biblia es el libro más vendido, o más repartido del mundo, con más años de antigüedad, el más traducido del mundo y el más leído. O sea, ¿es casualidad esto? Claro que no es casualidad. La evidencia biográfica e histórica en el tiempo ocurrido. Por supuesto, los apóstoles, las personas que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, y evidencia de muchos escritores no creyentes que dieron testimonio de la existencia de los personajes bíblicos. Por ejemplo, escritor que me fascina, Flavio Josefo. Él mencionó a Jesucristo, mencionó a Santiago, lo podemos, eso está allí en sus investigaciones.
Plinio el joven, Tácito, Suetonio, la carta de Mara, Apolonio de Tiana. O sea, son escritores famosos de filosofía que escribieron acerca de los acontecimientos de la época de Jesús, de la peregrinación del pueblo de Israel. ¿Saben? Y la evidencia en la igualdad de testimonio de las diferentes personas, escúchenme bien, que hasta estuvieron dispuestas a morir por esa causa. Ven aquí, uno ve allí la imagen cuando la gente la lanzaban a la, ¿cómo se llama? A la arena, el Coliseo Romano. Pasa la imagen, hijo, esté pendiente. Ahí ve. ¿Saben? Voy a hacer una ilustración rápida acá. Vean esto. Porque en estos días me preguntaron, pastor, ¿por qué en algunos evangelios dice algunas cosas de Jesús, otros no las dicen, pero sí hablan de esto, o hay cosas que de repente no pueden coincidir porque no fue escrita? Y le voy a hacer una ilustración. Fíjense, vean lo siguiente. Aquí en la cuatro esquinas donde está la avenida, viene un carro y otro carro y chocan. Presten atención acá. Chocan. Y en cada esquina había una persona. Uno vio el choque, otro escuchó el choque y vio que estaba el choque allí. El otro observó a las víctimas que durante el choque. Y el otro se enfocó en la destrucción del carro, de los vehículos. Entonces, veamos esto. Cuando empiezan a llamar a los testigos que vieron el choque, vean esto. Las declaraciones de los cuatro es la misma. Pero es evidente que fueron testigos presenciales del choque. Lo mismo ocurrió con el Nuevo Testamento y con los escritos que hoy tenemos. Testigos oculares que participaron y que estuvieron durante la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Por eso es que estamos desmenuzando la fe, en quién creemos y por qué creemos, ¿saben? Y nuestra fe en Dios en su existencia puede ser claramente vista científicamente, probada y muy vivida personalmente, ¿sí o no? ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? Personalmente. Los científicos podemos decir hoy que unos se dedicaron para verificar la existencia de Dios, otros se dedican profesionalmente a ver cómo evoluciona el mundo, el universo y lo que estamos viviendo. Y otros sí se dedicaron a refutar si Dios existe o no existe. Pero para ti y para mí, que creemos en un Dios vivo, sabemos que lo que tenemos alrededor está más vivo que nunca, ¿sí o no? Y para entender muchas cosas solo basta con ver a nuestro alrededor la naturaleza. Vemos nuestras playas hermosas, vemos los animales, vemos las montañas. Los que han tenido oportunidad de recorrer el país, vemos la gran sabana, los tepuy, tenemos el estado Mérida con nieve, tenemos unos médanos de coros espectaculares, el desierto en Venezuela. O sea, si cuando empezamos a observar a nuestro alrededor, vemos la existencia de Dios en todo momento, ¿saben? Y todo funciona en perfecto orden. Vamos a hacer una analogía rápidamente. Usted compra un café y lo pone en la mesa y deja el café allí, un café caliente, al ratico se va a enfriar, ¿sí o no? Y entonces vemos la gravedad estable. Si no hubiera gravedad, bueno, nos estuviéramos aquí flotando, volando. El mar se desprendería de su lugar, ¿sí o no? La Tierra da vuelta 24 horas en su perfección. Muchas veces tenemos que hasta ajustar el tiempo. Nosotros, o sea, todo marcha en un perfecto orden. ¿No te parece raro que nuestro universo sea tan ordenado? ¿No te parece raro esto? ¿Por qué las cosas funcionan así tan perfectas? ¿Saben? El cosmólogo Sean Carroll comentó lo siguiente: una ley de la física es en un modelo que la naturaleza obedece sin excepción. Leyes de física, vemos cómo el mar se mantiene allí aquietado gracias también a la luna. Perfecto, ¿no? Discutía con mi hija, si la luna está o no está, ¿qué pasará con el mar? Bueno, si la luna no está en el mar, no se aquieta. Es una cosa tremenda. O sea que la luna
Es parte de la ley de la física para mantener el mar quieto. ¿Saben? Ahora, ¿es posible convencer a quien no quiere creer? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué autoridad tiene la Biblia para un ateo? Ninguna. Entonces, o sea, que no vale la pena discutir con una persona que no cree, porque si no ejerce una autoridad, la palabra del Señor sobre esa persona, bueno, Señor, no pueden poner una oración, entonces. Porque si usted está convenciendo a una persona, ay, vamos para la iglesia, ore por esa persona primero. Ponlo en oración, porque si no creen en la autoridad de la Biblia, yo me acuerdo, mire, cuando yo ensamblaba computadoras por allá por el año, no lo voy a decir, porque entonces de aquí no pasan del 2000. Pero ensamblaba computadora, y entonces había un chamo que era evangélico. Entonces dice, ¿y tú crees en la Biblia, chamo? ¿Y tú crees que eso es verdad? Yo le decía eso. Claro que sí. No, chamo, tú estás loco. Los evangélicos son para locos. Y enos aquí. Enos aquí, ¿sí o no? Así que yo creo que no es conveniente emplear la Biblia para debatir, para discutir, para contender contra alguien. Porque, ¿saben? Decir, por ejemplo, que el Antiguo Testamento profetiza correctamente sobre la vida de Jesucristo, no le sirve de mucho para personas que no creen. De hecho, para un judío ortodoxo, tampoco, porque el judío ortodoxo no cree en Jesús. Claro, sí cree en la existencia de Dios, por supuesto. Por eso que la Biblia, escúcheme bien, es útil cuando ella se acepta como la palabra de Dios. Ahora bien, escúcheme esto. Teniendo esto en cuenta, la pregunta es, ¿cómo podemos argumentar a favor de Dios desde la razón humana? ¿Cómo decir, Dios no está muerto? ¿Cómo decir, refutar? ¿Cómo hacerlo? Y el apóstol Pablo, escúchame, nos escribe lo siguiente, wow, tremendo, se lo voy a leer con ustedes acá, mira, vean, Romanos capítulo 1, versículo 20, Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace Dios, se ha hecho claramente visible. Desde la creación del mundo, el ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Y subrayo con esto, miren, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. No hay excusa. Pero más sin embargo el mal está. Y la gente lo hace. Vamos a ver algunas cosas evidentes que podemos observar todos de lo que dice el apóstol Pablo acá. Por ejemplo, hay dos teorías del origen del universo. Voy a compartir la primera, que habla la teoría del Big Bang. Los que estudian en el liceo, mucho, ¿verdad? O pasó por allí, le tuvieron que enseñar la teoría del Big Bang. La explosión que hubo para ver el origen de todo, del universo, de los planetas. Hubo un origen. Y se dice que la teoría de la gran explosión, que se supone que hace unos 14.000 o 15.000 millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en toda una zona extraordinariamente pequeñita, que hizo una explosión, como los átomos, y comenzó a expandirse todo sobre el universo. Eso dice la teoría del Big Bang. Pero hay otra teoría que da otra explicación para ver cómo el universo tiene un orden completo. Y esa teoría se llama la teoría de la inflación, o sea, la teoría inflacionaria, donde se explica la expansión y el orden del universo con sus constelaciones y planetas, luego de que ocurre el Big Bang. Es decir, aplicando las leyes de la física, o las leyes de la física universales, conocidas hasta el momento. Es decir, por eso es que la cosa está en perfecto orden. La Tierra está a una distancia precisa del Sol, la Luna precisa de la Tierra, los otros planetas giran alrededor del Sol, esta galaxia que tenemos, mi hija me dijo el nombre una vez, la galaxia que nosotros pertenecemos es Andrómeda, ¿qué se llama? No, la Vía Láctea, perdón. Ah, es correcto. Entonces todo tiene nombre. Ella que quiere ser astroquímica, entonces a veces nos ponemos a debatir muchísimo en estas cosas. Tienen que estar en esta conversación, hay que estar preparados, ¿vieron? Y entonces todo está en perfecto orden. O sea, el sol, las estrellas,
Si no hubiera un orden, entonces que estuviéramos llenos de meteoritos, por ejemplo. La gravedad de la Tierra. Todo esto tiene un orden, ¿saben? Y esta teoría fue formulada por el cosmólogo físico teórico norteamericano Alan Guth, que dijo lo siguiente: yo no investigo el origen del universo, sino una etapa concreta que ocurrió dentro del primer segundo tras el Big Bang. También dijo lo siguiente, que en una de sus ponencias, todo apunta a que el origen del universo continuará siendo el misterio por mucho tiempo. Vean esto, por mucho tiempo. Y que el tamaño del universo podría ser infinito. Les voy a decir algo, no sé mucho el telescopio Hubble, ¿no? Descubrió una estrella que está como a 12.000 millones de años luz, ¿no? Estaba leyendo no hace mucho, porque eso lo publicó la NASA en su página. Y cuando publicó esto, los científicos dicen, bueno, ahí podemos decir que puede ser el origen, o podrían estudiar allí de dónde viene el origen del universo. O sea, todavía ellos están buscando. Hasta ahora, exactamente, gracias. Es la estrella más antigua que han descubierto. O sea que todavía, que podría haber otra estrella más antigua. O sea que, imagínense ustedes esto. ¿Acaso no hay un creador de todo esto? ¿Saben? La pregunta es que el Big Bang no contradice la explicación de la creación. Claro que no. La Biblia sí da motivos para la existencia del universo. Si podemos decir claramente que el Big Bang fue la explosión del origen del universo, que los científicos lo llaman así, vamos a llamarlo que fue la mano de Dios que hizo hacer la luz. Podríamos decir. Porque si usted cree en un proyecto que usted quiere elaborar, usted quiere arrancar un sueño, una meta de su vida, y usted se propone hacerlo, usted crea este vaso que está aquí y lo vende, usted es el creador del vaso. Es decir, detrás de cada creación está un creador. Quiero ir un poquito más allá. Ninguna de estas dos teorías han podido refutar, escúcheme bien, la existencia de un Dios creador e infinito. No lo han podido refutar. Ningún científico ha podido demostrar la existencia, pero tampoco la ha podido refutar. Es decir, que todo lo que está hasta ahora, podríamos decir, ha sido un creador supremo que lo ha hecho. De hecho, cuando vemos el origen del universo, aquí podemos leer que existen más de 100.000 millones de galaxias, escritas por los científicos. La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra el sistema solar. Lo que me decía mi hija hace ratico, y consta de 100.000 millones de estrellas. El universo observable tiene un tamaño de 93.000 millones de años luz. Se ha descubierto hasta ahora el 0,00008%, vean esto, de los planetas hasta ahora descubiertos. Y eso me hace recordar que el padre de la física escribió y dijo lo siguiente: Dios no anda jugando dados con el universo. Albert Einstein. ¡Wow! Padre de la física hablando de Dios. Es decir, el equilibrio del universo es magistral. La distancia del Sol y la Luna y el planeta con respecto a nuestro estado actual, a su trayectoria, es perfecto. O sea, ¿cómo podemos entonces nosotros negar la existencia de un Dios supremo? De un creador que sostiene, la palabra del Señor dice que sostiene el universo con la palma de su mano. No es producto de una casualidad. Nosotros porque somos creyentes, pero nos podríamos poner en una balanza, así como que mi posición equilibrada en cuanto a lo científico y como creyente. Podemos poner en una posición equilibrada, pero cuando vemos, lo que observamos alrededor, wow. O sea, no podríamos nosotros poner en una posición tan equilibrada. Eso lo hacen los agnósticos, que son racionales, que todo un porqué de las cosas, científicas. Si no existiera Dios, escúcheme esto, familia,
y el que me está viendo, si no existiera Dios, no habría nada de nada, ni leyes físicas que regulan el funcionamiento del cosmos, ni fenómenos naturales que permiten la vida, ni científicos que investigan, ni filósofos que escriben, que piensan, ni la posibilidad, escúcheme bien, ni la posibilidad de razonar y conocer. Porque sí existe un Dios creador que podemos nosotros hasta ahora ver a través de la ciencia, la arqueología y la religión. Eso lo vemos acá. Pero vamos a reflexionar un momento. Vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra se detuviese por lo menos su movimiento 5 segundos? Sí, pasaría cosas catastróficas. Y hay una teoría hecha por algunos científicos absolutamente respetables, vean esto, que han planteado esta posibilidad si la Tierra se detuviera. ¿Qué pasaría? Bueno, según ellos, los humanos saldrían literalmente volando a 1.666 kilómetros por hora. ¡Wow! Si la Tierra se detuviera. Los océanos tranquilos saldrían despedidos, o sea, por todos lados. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que Dios es un Dios perfecto. Ninguna estructura hecha por el hombre se mantuviera de pie, fuera destruida, ¿saben? Por eso es que yo digo que Dios es un Dios perfecto, ninguna ciudad sobreviviría, nada. Y una gran parte de la tierra se quedaría permanentemente destruida. Si se detiene la tierra, el lado oscuro de la tierra. ¿Se acuerdan la película de los Transformers, el lado oscuro de la luna? Tendríamos un lado oscuro de la tierra, porque se detiene la tierra. Y el lado que le pega el sol, los volcanes empezarían a echar, porque claro, se calienta todo. Y el lado frío, se congelaría. O sea, ¿qué ser humano sobreviviría? Por eso es que nosotros, donde estamos, me acuerdo el periodista famoso Walter, decía que debemos cuidar la única nave espacial que tenemos, que es la Tierra. ¿Sí o no? ¿Saben? Mientras que nosotros vemos lo que Dios hace, podemos también preguntarnos si el oxígeno que tenemos, no hubiera oxígeno por lo menos 5 minutos. Aguanta la respiración usted 5 minutos. 10 segundos. Si 10 segundos, el que fuma. Eso pasaría. Gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto hoy? Que la Biblia nos enseña que Dios tiene el control de todo. Saben que existe un Dios misericordioso. Y quiero ir finalizando con esto. Cuando hacemos la autopsia de la fe, con todo lo que hemos estado hablando a nivel científico, arqueológico, a nivel filosófico, y vemos la existencia que nos rodea. En estos días mi hijo hacía una tarea y tenía que explicar lo que era el razonamiento lógico. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, yo le explicaba, hijo, un razonamiento lógico para que tú te puedas desenvolver, que no prende el televisor. Papá, fue a prender el televisor, no prende. De tarea. La lógica me dice que yo debo revisar si el cable está enchufado a la pared, a ver si le llega corriente. Ah, no prende, entonces tengo que ver si está el breque arriba o se fue la luz. Eso es la lógica. Razonamiento lógico. ¿Saben? El libro de Isaías dice lo siguiente que me impacta muchísimo. Quiero compartirlo con ustedes en el capítulo 40, versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas del mar en las palmas de su mano? ¿Quién ha medido con sus manos la dimensión de los cielos? ¿Quién metió el polvo de toda la tierra en un recipiente para medir? ¿Quién pesó las montañas y los montes en una balanza? ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién? Y más abajo en el versículo 25 dice: el santo Dios. Así dice. Y vamos a leerlo. Ven, mira, dice: ¿con quién me van a comparar?
¿quién es como yo? Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo? Ya está escrito en la palabra del Señor. El que hace salir su ejército de estrellas, una por una, y a todas llama por su nombre. Hoy en día cada estrella tiene un nombre, descubierta por algún científico, porque nada escapa a su gran fuerza y poder. Nada. De hecho, dice la palabra del Señor que no se cae la hoja de un árbol, sino Él da la orden. Y aunque no lo crea, escúcheme bien, se necesita la misma medida de fe para ser ateo que para ser creyente. La misma medida, ¿saben? Porque aún con todo el conocimiento científico y racional que se tiene, aún con muchas cosas que podemos ver, todavía hay muchas teorías, vean esto, y no totalmente son ciertas. O todas sean ciertas, o son verdaderas, o comprobables. Dios no es producto de una casualidad. Él es el propósito y el objetivo concreto en que tú y yo debemos creer. ¿Saben? Y quiero leer este pasaje bíblico porque me encanta lo que dice acá, y esto es para que todos puedan llevarse esta palabra para su casa. ¿Cómo yo defiendo mi fe? ¿De qué forma yo puedo decir no morir en el camino, la carrera de la fe? Y no decir mi fe está muerta. ¿Saben qué dice el libro de Hechos? Vamos a leerlo. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, le da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde vivir. ¡Wow! O sea que Él ya tenía todo un plan. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. Eso es lo que quiere el Señor. O sea que por voluntad nos llegamos a Él. ¿Saben? Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. No. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y yo repito esto, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Saben? Una de las cosas que la gente le muere la fe es porque siente a Dios a muchos millones de años luz. Y Dios no es así. Dios está solo una oración de distancia, ¿saben? Dios está solo a inclinarte allí orando por las cosas que te suceden. Él renueva su misericordia todos los días, dice la palabra del Señor. Y la medida de tu fe es la fe sin medida. Quiero que te lleves esto. La medida de la fe es la fe sin medida. No tengas medidas en tu fe. No veas a Dios que está detrás del sol, detrás de Júpiter, de Saturno, que está muy lejos de ti. Está cerca, a una oración de distancia. Es no solo creer, repite conmigo, es fe. Qué bello, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza, escuche, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, tener certeza que Él está allí para ti y para mí. Y sé que si alguno está dolido porque Dios no te hizo el milagro, el problema no fue Dios. El problema es que tú dejaste de querer y enfocaste tu esperanza en tus circunstancias y no en las de Dios. ¿Qué quiero que esta semana te lleves? Que aprendas. Que la fe no es un asunto de investigación científica. La fe se vive.
Debemos vivir por fe y no por vista. Así que, si hoy muchos se sienten identificados que tu fe está muerta, revísate en qué punto de tu vida te divorciaste de Dios, te apartaste de la creación de Él. Porque déjame decirte, mientras tú estás caminando en la vía, en el camino, viviendo la vida como la estás viviendo, o de la forma en la que estás viviendo, todavía estás viviendo el regalo de la creación. Y no fue una casualidad, tú no eres una casualidad. Dice la palabra del Señor que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tú eres. Y cuando tú quieras ver cuál es la creación de que me estás hablando, para enfréntate de un espejo y ve lo que Dios ha creado. Tú eres parte, eres la creación. Wow. ¿Acaso no es una perfección de Dios? Que el cuerpo humano funcione tan perfecto. Mire, se dice que el ADN del ser humano es tan largo que puede llegar o dar 2 vueltas de aquí al sol y regresar, o 3 vueltas. Creo que estuve leyendo en estos días esas cositas. Y yo me impacté muchísimo. El ADN, porque el código del ADN es inmenso y perfecto. ¿Acaso no es lógico que un gran diseñador haya creado todo esto? Al hacernos nuestro Dios como parte de su creación, nos dio una mente para conocerlo, para buscarlo, nos dio emociones para amarlo, una voluntad para obedecerle, y nos puso el libre albedrío ese. Él no lo hizo porque se equivocó. Él quería que el ser humano lo buscara de corazón, con pasión, con amor. Y tristemente, déjame decirte, no hemos usado esa libertad para conocer realmente a nuestro Creador, para empezar a hablar con Él y conocer su carácter, su voluntad, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer contigo y conmigo. Porque dice que sus planes son de bienestar y no de calamidad. ¿No es asombroso entonces que el Creador haya descendido al mundo y se haya hecho como una de sus criaturas, del ser humano, sin pecado? ¿Saben? Eso fue nuestro Señor Jesucristo. En vez de dejar que el hombre tratara inútilmente de reconciliarse con Él, acercarse con Él, no, Él mandó a su Hijo, se hizo hombre. Escúcheme bien, Cristo Jesús vino por el mundo para salvar al mundo del pecado. Ay, ¿qué tiene que ver con esto, con la fe? Mucho. De hecho, se dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesús. Y como el Señor vio que la humanidad se apartó del mundo y las cosas que Él había hecho para el mundo, la ha despreciado el ser humano. Te explico algo, mira, vean esto. Esto es la oscuridad. Este es Dios. Y este es Jesús. El Señor creó el mundo. Es decir, cuando dijo, hágase la luz, ya estaba la oscuridad. Vean esto. Después vino la caída de Adán y Eva. Entró el pecado al mundo, a la humanidad. Y hasta ahora, en ese momento, el Señor los destierra de allí. Y entró el pecado. Pero ya el Señor tenía un plan. Jesús dijo, bueno, hecho hombre, me voy igual con ellos. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y por voluntad propia se montó en esa cruz por ti y por mí. Y derramó su sangre para que esa sangre preciosa, ahora vemos la sangre simboliza en este vaso. Vemos al hombre, pero veamos que primero esto sea la oscuridad. El pecado contamina al hombre. Wow.
¿Ah? Y vemos que Jesús limpió o limpia nuestros pecados. Jesús. Y cuando Él derrama su sangre por cada uno de nosotros, nos limpia. Y somos nosotros limpios de todo pecado. ¿Saben? Y aunque el mal, la oscuridad esté en este mundo, cuando estamos cubiertos por la sangre de Cristo, no nos hace daño. ¿Saben? ¿Ve la diferencia entre estar en el camino correcto? Porque yo siempre digo, hay muchos atajos por un solo camino. Jesús vino por ti y por mí. ¿Saben? Y Dios, el autor de la vida, envió a Jesús, su Hijo, que murió por voluntad propia para ofrecernos la limpieza de nuestros pecados y la reconciliación de la humanidad con. Y cuando Jesús vence la muerte, se levanta, resucita. Y por eso es que hoy nosotros estamos hablándote a ti acerca de ese Jesús, porque Él resucitó, Él venció a la muerte. Mientras que otros profetas de otras religiones existe la tumba con la osamenta, vemos que la tumba de Jesús está vacía, porque se levantó entre los muertos. ¿Saben? En Él debemos confiar. La resurrección de Jesús hoy puede ser examinada en su confiabilidad, en su veracidad, siendo una importante evidencia del cristianismo, porque tú y yo creemos en un Dios vivo a través de la resurrección de Cristo Jesús. Y si hoy tú te sientes confrontado con lo que estamos hablando hoy, yo quiero que tú te des cuenta de algo, que la resurrección de nuestro Señor nos trae que nuestro Dios no está muerto, está más vivo que nunca. Vean, Dios no está muerto, Dios está vivo. Y tú repites conmigo: yo creo en Dios, Dios no está muerto. Y hoy tu fe tiene que estar más viva que nunca. Hoy tú tienes que salir dispuesto aquí a decir: mi fe está más viva que nunca. Así que yo quiero que te levantes hoy. Podemos orar. Y tú te lleves hoy esta evidencia, este mensaje de esperanza, este mensaje de amor, este mensaje de fe. Que aunque muchos dicen que la fe está muerta, no, nuestra fe está más viva que nunca. Así que, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Que seas tú, mi Dios, llenando de mucha fe, de esperanza, mi Dios. Que en ti creemos, que en ti confiamos, en ti descansamos. Tú eres el Dios de lo posible, el Dios infinito, el Dios que renueva tus misericordias para con nosotros. El Dios grande y maravilloso, el Dios bueno, el Dios del sobrenatural. Te pongo la vida a cada persona que está viéndonos a través de esta conexión, a las personas que están presentes, a los que nos ven, a los que nos siguen. Señor, que hoy ellos puedan, Señor, reencontrarse y reconciliarse contigo, mi Dios. Que la fe en ti sea inquebrantable, mi Dios. Y yo declaro para ellos esta semana una semana llena de buenas noticias, de bendición. Una semana de reconciliación para la vida de cada uno, del que te sigue y te cree. Y aún el que esté, Señor, separado en tus caminos, Señor, háblale a su vida de una manera sobrenatural, Padre de la gloria. Y que en este tiempo, Señor, que han estado, Señor, separados del camino de la fe, Señor, ellos hoy puedan reencontrarse contigo, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, y declaramos esta semana llena de bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios me lo bendiga. Chao, chao. ¿Qué quiere?